Existen distintos tipos de manifestaciones paranormales. Por lo regular, en las casas se pueden ver manifestaciones de índole fantasmal, es decir, espirituales, de entidades oscuras y también de entidades que nunca han tenido un cuerpo, es decir, solamente se trata de seres que de alguna forma andan buscando cómo impregnarse en una persona. Pero si nos salimos de las ciudades, de las casas, y nos vamos hacia lo que son los montes, como le llamamos aquí en la península de Yucatán, que es la selva, ahí en ese sitio existen entidades distintas y seres mágicos como lo conocen nuestros paisanos, nuestros seres queridos que se han dedicado al campo por muchos años, es decir, nuestros abuelitos, bisabuelos, e incluso hoy en día gente que se dedica a cultivar y entre otras cosas, algunos de ellos también se dedican a la cacería. Podemos pensar que muchas familias, aún hoy en día, se dedican a cazar como un tipo de trabajo, es decir, que venden esta carne a otras personas para sacar un dinerito. Pero hasta ellos saben que el monte, lo que es la selva, se debe de respetar. Es decir, no solamente es meterse y cazar. Se dice que se debe de tener, pues obviamente, un permiso cuando uno entra. Aunque hoy en día, pues la misma juventud muchas veces hace que este permiso o estas creencias se vaya perdiendo y muchos de ellos no les importa y se meten. Estas historias muchas han terminado en temas trágicos, pero el día de hoy les voy a compartir algo que le pasó a una persona que no quiso respetar las reglas de pedir permiso para irse a cazar. Entonces se había puesto esta persona de acuerdo con un amigo para ir de cacería una noche, pero su amigo al final ya no pudo ir porque le salió un tema, un compromiso que tenía. Y él dijo, pues, como bien dice, ¿no? Aquellos aventados, aquellas personas que no le tienen miedo a las cosas extrañas o paranormales, él simplemente se aventó y se fue a cazar. Ellos ya tenían un sitio específico donde iban y se colocaban. Era un sitio donde había un árbol bastante alto, que tenía unas ramas fuertes y bastante, digamos que escondido para que los animales no se dieran cuenta que ellos estaban allá. Allí cerquita había una pequeña laguna donde los animales se acercaban a tomar o a beber agua y ellos aprovechaban esos momentos, sobre todo en la madrugada, cuando los animalitos pensaban que estaban más seguros y ahí es donde los cazaban. Esa noche estaba solo y como les dije antes, no pidió permiso, se aventó, se fue sin respetar los montes, las selvas, donde dice que existen estos seres a los cuales se les debe respeto. Él llegó, preparó su arma, se subió a la rama donde habitualmente se colocaban y esperó que cayera un poco más la madrugada. Eran cerca de las 4 de la mañana cuando empezó a escuchar un ruido. Entonces él se puso atento porque pensó que se trataba de algún venado o algún animal grande por el ruido que hacía. Él empezó a escuchar cómo venía y se dio cuenta que a pesar de la oscuridad él tenía su lámpara, pero no la encendía para que no espantara a los animales. Entonces él empezó a escuchar cómo venía ese animal grande y empezó a escuchar una voz como de alguien que iba arreando. Entonces él pensó que se trataba de una persona que venía a caballo, porque se escuchaban los pasos grandes, fuertes, de un animal que no se trataba de un venado pequeño, era alguien grande. La voz se escuchaba, pero no se entendía qué era. Solamente escuchaba que estaba hablando y gritando cosas. Entonces él puso atención para ver qué era y poco a poco la persona o lo que fuera se fue acercando como pudo escuchar él. Pero justamente cuando iba a estar debajo del árbol, hubo un silencio. Pero no solamente de esta persona y del animal que venía con él, sino que todos los animales que estaban alrededor, como bien saben ustedes, los insectos, los grillos, las cigarras, todo lo que está, esos ruidos nocturnos, se apagaron. Silencio total. Él dijo, ¿qué es lo que está pasando? No lo entendía. En ese momento él empezó a buscar, con lo poquito de luz que entraba tal vez de la luna, de las estrellas, a ver dónde estaba esa persona que estaba viniendo.
pero no lo logró encontrar. Lo único que pudo encontrar es sentir como alguien que, sin que él pudiera darse cuenta, probablemente subió al árbol y lo había tomado de los hombros, de los brazos, y lo empezó a sacudir. Él, espantado, dio un grito por tratar de zafarse de esa persona que lo estaba aprisionando. Cuando se sacudió y se fue hacia un lado del árbol, tomó su lámpara y empezó a iluminar por todos lados. Y se dio cuenta que no había nadie, ni de arriba ni debajo del árbol. Él se había caído, no entendía qué estaba pasando y solamente logró escuchar una carcajada horrible. Y él, así como estaba con su arma colgada de sus hombros, su lámpara iluminó y no vio a nadie. Y solamente acertó salir corriendo de allá para regresar a su casa en la oscuridad de la noche y con este ser que aparentemente lo había estado siguiendo. Llegó a su casa justamente en la madrugada, a esas horas cuando le había pasado, y sus familiares se espantaron porque él llegó gritando. Cuando él les dijo lo que había vivido, lo que había pasado, el abuelo de la casa les dijo que se había pedido permiso cuando entró al monte, y él le dijo que él no creía en esas cosas. Pero a partir de ese día iba a empezar a creer, porque se dice, como les comenté al inicio de este video, que las selvas, que los montes cuentan con dueño, estos seres fantásticos, estos seres mágicos que se dedican a cuidar esos sitios. Por eso siempre los cazadores, o la mayoría de ellos, creen en esto, que hay que pedir permiso. Yo te preguntaría a ti, ¿tú piensas que los sitios como los montes, las selvas, tienen algún tipo de ser mágico, algún dueño? Bien sabes que se han narrado historias también de duendes y de hadas, que se dice que son esos seres elementales que viven en la naturaleza. Espero que te haya gustado el relato del día de hoy. Agradezco que me sigas. Recuerda que estamos en redes sociales como Omar Villasís Oficial. Ahí puedes encontrarnos en todas las redes sociales. Espero que me ayudes dejándome tu comentario, saludo, lo que tú gustes aquí en la caja de comentarios, y también que le des like y que compartas este video para que podamos llegar a más personas. Como siempre, le dejo saludos a mi hijo Cristian, a mi hijo Omar, y a ti te invito para que me acompañes en el siguiente video. Hasta pronto.